¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya cantidad de noticias que nos llegan de Estados Unidos, algunas vinculadas con lo que pasa en Honduras, otras más con lo que está sucediendo en Venezuela. En el caso concreto de Honduras, esta liberación, ya el indulto que otorgó Donald Trump a el expresidente hondureño Juan Orlando, quien fue señalado de ser un narco presidente por el propio gobierno de los Estados Unidos. Además, lo que pasa con este señor Peter Hesed, que en el Poder Legislativo norteamericano, pues comienzan a reclamarle las razones por las cuales llevaron a cabo ataques a ciertas lanchas, lo que podría generar crímenes de lesa humanidad. En fin, ¿qué está pasando con Estados Unidos? ¿Cómo leemos este tipo de situaciones? Mi querido Kurt Hadbar, siempre es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Jesús. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Oye, pues por ahí empiezo. ¿Cómo leemos esta decisión de Donald Trump en el marco, por supuesto, de lo que sucede en Honduras y en una campaña constante de acusar a aquellos gobiernos que no se pliegan a sus intereses de ser narcogobiernos? Bueno, Jesús, como puse en un tweet ayer, estamos ante otra fase en la relación de Estados Unidos con América Latina. ¿M? No es que sea una fase totalmente nueva, sino que lo que hace Trump es cristaliza y hace más descarada y más abierta prácticas que existían desde antes. En este caso es el asunto de lo que yo llamo el fraude preventivo. ¿Mm? Hace 20 años hablábamos de las guerras preventivas de George W. Bush, por ejemplo, la agresión, crimen de guerra contra Irak, esta idea que había que hacer guerras preventivas que viola cualquier concepto de derecho internacional, la idea de Claro. una guerra preventiva, ¿no? En el derecho internacional, la guerra solo existe como autodefensa, ¿no? Con una provocación que pone en riesgo la verdadera seguridad nacional. Bien, ahora tenemos el asunto del fraude preventivo. Ya lo vimos hace algunas semanas en las elecciones legislativas de Argentina, la segunda ronda, donde Trump anuncia un rescate de 20.000 millones de dólares para apuntalar el peso argentino, la bolsa, ¿no? Y luego pues habla de aumentar este rescate a 40.000 millones pues con otros 20.000 millones del sector privado, con garantías del Departamento de Tesoro, etcétera, ¿no? Pasa la elección, parece que tiene el efecto deseado. ¿Qué hace Trump? Pues hablan de retirar el rescate, ¿no? Sobre todo esta segunda parte de los 20.000 millones, ¿no? De los bancos privados, o cambia radicalmente el asunto, ¿no? Pues ahí es primer acto, ¿no? Segundo acto es lo que vimos en las elecciones presidenciales de Honduras el domingo, donde según muchas encuestas, el candidato del Partido Nacional estaba en tercer lugar, ¿no? Luego Trump, pues empieza con su injerencismo a través de sus posts de Truth Social, ¿no? Um, y luego, pues, da este último paso, que es el paso más, repito, descarado, abierto, vil, contradictorio, hipócrita, cínica, todos los adjetivos que puedes pensar, cuando anuncia que va a indultar a Juan Alarno Hernández, ¿no? Am, sentenciado por la misma Corte de Estados Unidos por organizar la importación de cantidades ingentes de cocaína a Estados Unidos. Dicen que lo suficiente como para repartir 1 gramo a cada ciudadano, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y Trump anuncia que este hombre, ¿no? Pues narcotraficante, ahí sí de verdad, ¿no? Según el New York Times, incluso recibió 1 millón de dólares del Chapo para poder traficar droga, pues a través de Honduras, ¿no? Entonces está involucrado el Chapo también. Pues fue sentenciado a 45 años. ¿Sirvió qué? ¿Un año? ¿No? ¿Poco más? Y ahí sale en medio de la noche, de la manera más república bananera que puedes imaginar, ¿no? Indultando a un narcotraficante en medio de la noche, al mismo tiempo que está amenazando con bombardear e invadir a Venezuela sob pretexto de narcotráfico.
cuando ahí no es un centro de narcotráfico, según los mismos reportes de los mismos servicios de la inteligencia de Estados Unidos. Tan no hay blancos para bombardear en Venezuela que según el medio Dropset de Estados Unidos han tenido que buscar blancos para bombardear en otros países. ¿No? Porque justamente tienen toda la marina ahí, tienen todos los portaaviones ahí, y hay esta tendencia inercial, como las leyes de Newton, que una vez que algo empieza un poco por inercia, pues se va siguiendo, ¿no? Realmente no tienen un pretexto para atacar a Venezuela, pero todas las piezas están ahí, ¿no? Están buscando desesperadamente, pues, un pretexto para jalar este gatillo. Todo esto, a manera de decir, Jesús, tú y yo hemos hablado de eso muchas veces y hemos hablado en otros foros, ¿no? Tú en el Chamuco, en muchos foros han hablado de eso, que la guerra contra las drogas es y ha sido una farsa. Y para los que no nos creían, ahora nos creen, ahora nos creen, ahora no es obvio, ¿no? Ese es un momento muy, pedagógico, ¿no? Es un tipo de, ¿cómo se llama en inglés? A teachable moment. Es un momento de mucha enseñanza para los que hemos estado gritando desde los techos que la guerra contra las drogas es una farsa. Ahí vemos al presidente de los Estados Unidos de América indultando a un narcotraficante sentenciado con tal de intervenir en la elección de un país ajeno. ¿No? Y como puse en Twitter también hace una hora, pues así es la moral imperial, ¿no? Pues el presidente de Estados Unidos indulta a un narcotraficante confeso, pero si intentas dar de comer, ¿no? Alimentar a los pobres, capaz que te bombardean con un dron. Así las cosas, Jesús. ¿Quién puede o a quién le interesa detener estas acciones de Donald Trump dentro del propio Estados Unidos? Este tipo de acciones legislativas contra Gesed son una especie de, no sé si llamarla esperanza que dio Cort, o de plano, a final de cuentas, como todos han estado inmersos en esta farsa, como bien lo señalas y coincido plenamente contigo, la guerra contra el narco, pues a final de cuentas tampoco están muy preocupados en lo que haga o deje de hacer Trump en la instrumentalización de este ilícito. Sí, sí, es una buena pregunta. Y qué bueno que mencionas el asunto de Pete Hegseth, ¿no? Porque Pete Hegseth, el secretario de Defensa, o hora de guerra, ¿no? Alguien, pues, sin ninguna capacidad para su puesto, ¿no? Pues es el que ordenó los bombardeos de las lanchas en el Caribe y ahora el Pacífico, que ya de por sí son asesinatos extrajudiciales, son homicidios, de por sí son crímenes internacionales, ¿no? Pero agreguemos eso, lo que ahora están investigando en el Congreso de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, uno de esos bombardeos, cuando bombardean la lancha, sobreviven algunos, entonces ordenan, pregunta de quién, un segundo bombardeo para acabar con los sobrevivientes. Sí, pues bombardear a lanchas ya de por sí es un crimen internacional. Pues hacer este doble bombardeo, double tap strike, es incluso aún más flagrantemente un crimen internacional, ¿no? Tan es así que hasta los republicanos, ¿no? Que es el partido más pues pro guerra y más, pues, ¿qué les importa el derecho internacional? Están preguntando eso. Y por eso vemos el secretario Pete Hegseth, ¿no? Sin ningún valor personal en absoluto, básicamente echando la pelota al admiral que estaba encabezando el operativo, como si él que haya ordenado este segundo bombardeo haya sido él y no Pete Hegseth, traicionando a su propio inferior, ¿no? En la línea de comando, echándole pelota a él, sin ningún valor personal. Y eso es lo que se está investigando ahora en un escenario ya de por sí complicado para administración, con bajas tasas de aprobación, con el asunto Epstein, que ya el Congreso votó por liberar esos archivos, con el escándalo de los bombardeos, ¿no? Con el aumento de costos de vida, ¿no? Con descontento generalizado, con el tiroteo de hace algunos días por un ex miembro de un escuadrón de muerte afganí organizado por la CIA en Afganistán, ¿no? Que luego va y pues dispara a algunos de la Guardia Nacional en Washington. En este ambiente tan crispado, donde ahora sí están hablando de atacar, invadir Venezuela, es
pues vemos lo de Pete Hegseth y vemos la liberación de Hernández. ¿No? Ahora, tu pregunta es muy precisa y pues costaría mucho tiempo desenredar toda la red de complicidades que existen al respecto, ¿no? Lo que sí es notorio para mí es que ya ni siquiera hay la tentativa de mantener apariencias, ¿no? Que pues somos los buenos y los narcos son los malos, ¿no? Trump dice, pues fue una sentencia injusta contra Juan Orlando Hernández y vemos ahora la lógica de ayudar a sus amigos de ultraderecha al costo que sea. Y estoy hablando de Milei, y estoy hablando de Bolsonaro. Parece que había un rumor que Bolsonaro intentó huir y quitar su brazalete porque pues tenía la garantía de Trump de poder ser recibido allá. ¿Mm? Entonces, no importa que sean criminales, que sean narcos, que sean la gente más horrible que sea, lo que importa es apuntalar el movimiento ultraderechista internacional. Al costo que sea, ¿eh? Al costo que sea, porque esto de Juan Orlando Hernández, implica un golpe político para Trump dentro de Estados Unidos. Está siendo recibido muy mal, muy, muy mal, porque socava todo el discurso antidrogas. Totalmente. Incluso para personas que no estaban tan al tanto del asunto, socava totalmente todo ese discurso justo en el momento en que quiere atacar a Venezuela. Entonces vemos un desorden total, donde los mecanismos de mantener apariencias ya no están funcionando. Está muy bizarro eso. ¿Sientes una división en el gobierno de los Estados Unidos precisamente por todo este caos? O al final, porque si se habla de MAGA, que si se habla de los halcones, que si se habla de los sionistas, eh, ¿sientes esa división como tal o en realidad, más que nada también es una estrategia que les gusta a ellos generar ese caos y se mueven bien en ese caos, incluso para generar inestabilidad en otros lados? Sí, por un lado, el estilo de desgobernar de Trump es el estilo caos, porque así es este hombre. Amenaza un día a Colombia, luego a Venezuela, luego a México, luego a Chicago, luego a Portland, luego a Los Ángeles, luego a Washington, y pues así, ¿no? Es un gobierno de constantes desajustes y déficit de atención y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo, muy en lo personal, que esta idea de atribuirle a Trump cierto genio de ajedrez de noveno nivel, de que él es generador a propósito de este caos para sus propios fines políticos, me parece a mí que es darle demasiado crédito al hombre. ¿No? El hombre es fundamentalmente un incompetente cuando de gobernar se trata. ¿No? En cuanto a imagen político, pues tiene cierto genio malévolo, ¿no? Pero en cuanto a gobernar, que es otra cosa, es muy incompetente. Y puso a mucha gente muy incompetente en su gobierno, lo que avisamos desde el principio. Estoy hablando de Pete Hegseth, pero no solo Pete Hegseth, sino de Kristi Noem, ¿no? De Inseguridad Nacional. Estoy hablando del mismo Marco Rubio. ¿No? ¿Quién parece ser el que está intentando a provocar la invasión a Venezuela? Y sí hay divisionismo en el gobierno, porque hay cabezas más frías ahí que saben que sería un desastre. Por eso no se ha hecho todavía, ¿no? A pesar de todas las amenazas y los portaaviones y cerrar supuestamente el espacio aéreo así, hay divisiones. Por eso vimos que el jefe de Southcom renunció, puso su renuncia hace algunas semanas porque no estaba de acuerdo con los bombardeos de las lanchas. Vimos a un coronel de los Marines que también puso su renuncia, escribió un artículo al respecto en el Washington Post y le echó la culpa a Trump de eso. Hay gente todavía con cierto sano juicio en este gobierno, que saben lo que representaría un ataque a Venezuela, o un indulto a un narcotraficante, o pues injerencismo tan abierto en la región. Pero vaya, es decir, en ciertos casos se está ganando el lado más extremista. ¿No? Y eso es lo que pues hemos estado viendo. En otros ha habido por lo menos cierto freno todavía. Pero eso es lo que pasa. Cuando ves un coche cuyas ruedas empiezan a caerse,
Pues va así el coche y es más difícil seguir el tramo porque pues las reglas tradicionales que gobiernan la política exterior ya no aplican de la misma manera. Estamos en este sentido en un territorio este, no tan bien mapeado, digamos. Oye, Kurt, mencionabas ahorita imponer el movimiento ultraderechista en el mundo al costo de lo que sea. Ya dejaron de lado entonces incluso el interés propio de la población de los Estados Unidos y quiénes son esas redes que intentan imponerlo y cuál es el riesgo para Brasil, para Colombia, para México, que parece que cada día ese movimiento ultraderecha avanza en muchas regiones y poco a poco los gobiernos de izquierda se van aislando un poco más. Sí, ahí pones el dedo en la llaga, Jesús, porque se supone que siempre la carta fuerte de los gobiernos de derecha, supuestamente, es que representan el interés nacional, ¿no? Por eso siempre intentan tachar a movimientos progresistas como antipatriotas, ¿no? El PRI durante muchos años, pues, fueron los mismos colores de la bandera mexicana y una larga lista de etcétera ahí, ¿no? Siempre fue un doble discurso, pero esa es su tarjeta que juegan. Lo que estamos viendo ahora son movimientos tan descaradamente derechistas que se está volviendo obvio que no representan su interés nacional. Y esa es justamente la contradicción que estamos viendo en MAGA, en Estados Unidos. MAGA, el movimiento de Trump. Incluso hay gente dentro de MAGA que está diciendo, ¿para qué tanto apoyo a Israel? ¿Para qué tanto apoyo a Israel que está cometiendo crímenes de guerra, que está cometiendo genocidio, hasta el punto de minar nuestra propia posición en el mundo? Hay gente de MAGA que está diciendo eso. Dicen, ¿no se supone que era America First? ¿No se supone que era Estados Unidos primero? Y se está dando cuenta que no es Estados Unidos primero. No es Estados Unidos primero, ¿no? Son los intereses del lobby de AIPAC, de Israel, ahí en este caso, ¿no? Y vemos lo mismo en el asunto de Juan Orlando Hernández, ¿no? E incluso hay gente de MAGA que dice, ¿no se supone que pues estamos en contra de las drogas y el narcotráfico? Esto no ayuda al interés nacional de liberar a un narcotraficante. Todo lo contrario. ¿Qué pasó con America First? Si estamos ahora liberando narcotraficantes extranjeros, que se supone que estamos luchando en contra de ellos. Y lo mismo en cuanto a el caso de Bolsonaro y demás, cuando se vuelve notorio que esas intervenciones de Trump también el asunto de las aranceles, ¿no? No están necesariamente apoyando el interés nacional, sino el interés de un movimiento ultraderecha que está aliado con una oligarquía internacional, ¿no? Representado por la red Atlas, representado dentro de Estados Unidos por CPAC, representado por toda esta serie de medios chafa como la derecha diario, ¿no? Por alguien que pues inventa notas, un antiperiodista que inventa notas en España, viene aquí para intentar reciclarse como negre. El asunto es esto, e incluso su misma gente está como, pues esa gente no está ayudándome a mí o a mi país. Es un cabal internacional de intereses oligárquicos que fincan ser populares, fincan ser populistas, ¿m? Con muchísimo dinero atrás. Y aquí es más obviamente Salinas Pliego y su vínculo con la red Atlas, que está mandando esto con obviamente un televisor que es parte de una concesión pública. Y ellos están muy dispuestos a minar el gobierno que sea, ¿no? Sí, esto representa avanzar sus intereses, ¿no? Entonces, lo preocupante de eso, no es solamente una derecha ahora que puede fingir estar representando los intereses de la nación como el PRI supuestamente patriótico en su momento. Es un movimiento súper extremista, súper ultraderechista y se ayudan entre sí. Y perdón, pero al carajo con los países que pues dicen representar, porque eso es lo que menos les interesa. Mi querido Kurt Hotbar, yo como siempre de verdad te agradezco muchísimo estos minutos y te pido de favor que nos digas en dónde encontrarte, en dónde eh, disfrutar de tus análisis que siempre son verdaderamente enriquecedores, oye.
Gracias, Jesús. Bueno, ahí estoy en las redes sociales como @Kurt Hackbarth, estoy en X, estoy en Instagram, estoy en TikTok, ahí, Facebook. También pues nos pueden encontrar en Canal 11, en Sin Muros, en Macio Sare, y también estamos en nuestro podcast Soberanía. Eso es un podcast en inglés, pero tiene el doblaje y los subtítulos en español para hacer también este análisis una vez por semana. Ahí estamos. Gracias, Jesús. Gracias a ti, querido Howard Cort.